Uno, dos, tres. Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo del Parlaciñane, un espacio de conversación, un espacio de diálogo donde queremos dedicar espacios a conversar con personas importantes, con personas que son amigos míos en realidad, que nos puedan aportar o con un mensaje para que ustedes puedan dialogar también desde sus hogares con esta información. Así que hoy día quiero darle la bienvenida a Camila. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien. Y tenemos también a Eric. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, cada uno de ustedes hoy día, parte de su desarrollo profesional y desarrollo personal, los ha vinculado a espacios públicos de trabajo con el Estado, pero también con donde se desarrolla política pública. Y hoy día el capítulo que quiero conversar con ustedes tiene que ver con el área de la educación, que es el área inicial de donde los vinculo conmigo, pero también vinculado a esta segunda patita que tiene que ver con la política o con el área de donde se desarrollan espacios de diseño o espacios donde podemos mejorar también a lo mejor el desarrollo de la educación en la región. Así que siéntanse cómodos para conversar de manera fluida, relajada y sin perder a lo mejor sus responsabilidades para que no se compliquen, pero que sea un espacio de harta comodidad para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido entonces. Damos el paso inicial a este espacio de conversación. Oye, tengo algunas preguntas preparadas porque los compañeros que son políticos me gusta enfrentarlos a cosas complicadas. No, mentira. No hay que pautearlos. Ya, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo describen la situación actual de educación pública en la región de Tarapacá? Una pregunta que cuando la leí dije, pucha, es súper amplia porque la realidad política de la región dista mucho a lo mejor del modelo educativo que tenemos también en la región. Porque hay cosas que son dispares desde mi mirada. Eso lo vamos a compartir después, pero desde mi mirada. Entonces, por eso quiero partir con ustedes. Cami, tú aprovechamos de que eres la mujer en el grupo y nos puedes compartir desde esa experiencia. Ya, pero no por ser mujer. No, por ser mujer, pero porque estás en el medio nomás. Lo aclaro. Estás más cerca mía. Pucha, sí, es una pregunta bastante amplia y desafiante además, sobre todo con el contexto actual y creo que es interesante también hacer esta comparación como macro y micro pensando en la región, ¿verdad? Pero pensando en la educación pública, a mí lo que me complica y creo que de alguna otra manera también hay datos que se pueden corroborar, tiene que ver hoy con la oferta pública de la educación pública propiamente tal. Estamos pasando además por un proceso, nacional en la provincia de Iquique reciente, que es el traspaso, ¿verdad?, de los servicios locales de educación, desde la desmunicipalización de los servicios locales de educación. El Tamarugal también se está aproximando a eso y creo que estamos viviendo ese proceso, pero sin con las condiciones adecuadas en materia de infraestructura para esa oferta de educación pública. Y yo creo que es un tema de infraestructura que tiene que ver con también de planificación y de énfasis en proyectos educativos que hoy nos tienen atravesados con este déficit importante para poder responder ya en términos de calidad, de currículum, desde la integridad, ¿verdad?, y el desarrollo propiamente tal de lo público. Pero creo que sin esa estructura estamos fallando. Y Eric, ¿cómo describimos la realidad de nuestra región en términos de la política regional? Sí, a ver, desde lo educativo me tengo que referir necesariamente a lo que responde a la realidad de resultados específicamente, que es como donde yo más tengo información, porque es lo que me dedico. Y ciertamente hay un desafío que es grande. Estamos enfrentando una realidad bien interesante de cambios en la región. Tenemos grandes desafíos. Es una realidad bastante compleja. A ver, la realidad regional en materia educativa es tan compleja porque hay muchos factores asociados a la pregunta misma. Pero en sí, yo creo que un aspecto relevante es que, a ver, dentro de los procesos que estamos desarrollando, por ejemplo, en relación a otras regiones, hemos visto que se ha podido avanzar en algunas mejoras, ¿ya? Hemos podido avanzar, por ejemplo, en acercarnos a ciertos resultados que nos situaban antes de la pandemia, ¿ya? Y por lo tanto eso es una buena noticia, digamos. Ahora,
si uno mira de manera más global, todavía tenemos un gran desafío en torno, sobre todo yo creo, a lo socioafectivo. Ya. Tenemos ahí un tema relevante que creo que es importante como situar y mirar en detalle y seguir avanzando. Oye, esa es la realidad de, por lo menos en el colegio donde trabajo, es como no estamos tan lejos de la realidad regional, así Sí. que, bueno, yo creo que ningún colegio en Iquique se escapa como de las métricas. Uno que otro quizás se disparará en algunas mediciones, pero somos como bien parejos a nivel regional, por lo que yo creo. Pero fíjate que hay colegios, perdón, No, dale. porque me llama la atención esto, pero hay colegios que sí han hecho muy buenas cosas. Y colegios, no me estoy refiriendo a los colegios de alto nivel socioeconómico, sino que colegios del SLEP, por ejemplo, o colegios subvencionados, particular subvencionados, que sí destacan por tener buenas prácticas o por tener buenas acciones que los sitúan en un contexto diferente y que les permiten sobre todo equilibrar esto entre en lo socioafectivo, lo relacional y lo pedagógico. Entonces logran ese equilibrio y por lo tanto tienen tremendos resultados. Y no me refiero solamente al CIMSE, Claro. por ejemplo, sino que tremendos resultados en convivencia, en vinculación con familia, qué sé yo, me imagino que podríamos abordar algunos de No, esos entonces yo estaba más equivocado. no, hay algunas iniciativas, sí. Sí, no, es que lo que nos pasa, por ejemplo, en el colegio donde estoy yo es que tenemos, claro, buenos resultados, entre comillas, de lenguaje, matemática, por lo menos el CIMSE, que es el análisis que se hace generalmente y estos indicadores de desarrollo personal quizás que también entrega el CIMSE, Claro. que esos son como los más disminuidos, por lo menos en el establecimiento donde estoy yo. Entonces, y cuando uno hace el análisis desde la interna, uno dice, oye, pero estamos haciendo cosas, se vienen desarrollando actividades, se vienen desarrollando estructuras, y ahí quiero pasar a una siguiente pregunta, es cómo hacemos para escuchar a los estudiantes respecto a las políticas públicas que diseñamos. Ajá. Porque también tenemos políticas públicas desde la interna de los colegios, pero bueno, estamos hablando con políticas públicas de manera regional. ¿Cómo hacemos para escuchar a la voz de los estudiantes o no alcanzamos desde el aparato público a escucharlos directamente a ellos? ¿Cómo se hace esa bajada a ir a las bases, pues, a las bases donde están los chicos? Oye, yo ahí creo que hay un tema como curricular importante en torno, bueno, y ahí como que quiero llegar a la génesis como la necesidad de fortalecer la formación de educación cívica, como una práctica transversal que nos permite escuchar a los estudiantes. O sea, voy más allá como de enseñarles necesariamente democracia o más asociado, ¿verdad?, como a la asignatura propiamente tal, sino como ese ejercicio democrático por sí, o sea, entender las escuelas como democráticas desde su currículum, donde las comunidades puedan tener un rol más protagónico. Creo que ese es como el punto de partida. Y eso creo que el trabajo como de las comunidades propiamente tal, bueno, de la estructura en torno al currículum propiamente tal que se enseña, más allá del oficial. Después cómo las comunidades van relevando también esas voces. Y creo también importante fortalecer los centros de alumnos. Me pasa mucho que me han invitado a algunas instancias para poder, bueno, comentar este rol más político que he tenido yo, también como profesora, en algún momento también como estudiante, dirigente estudiantil, de poder contarles un poco a los estudiantes lo que significa la experiencia de ser dirigente y asociarlo obviamente al rol como profe. Y en general cuando observo o pregunto en los centros de alumnos, las directivas, como que no veo un desarrollo propiamente tal, una apropiación de ese rol. Y creo que se activa solamente para cuestiones como muy Aniversario. anecdóticas, claro, anecdóticas o muy como identitarias de ciertas escuelas. Y creo que falta ahí como un desarrollo más en torno al objetivo que tiene el centro de alumno, porque además hay una normativa propiamente tal que vela por su creación y las funciones que tiene. Claro. ¿Eric? Sí, fíjate que, bueno, me es inevitable como hablar desde mi experiencia como profe y desde lo que veo hoy día, desde el rol que tengo, que es desde la agencia de calidad. Entonces, desde ambas miradas, creo que vuelvo al mismo punto. Tenemos un desafío tremendo respecto de la participación. Te voy a comentar un tema que tiene vinculación. Nosotros tenemos una observación de clase, ¿ya? Con muchos minutos de observación. Sistematizamos y qué sé yo, alrededor de 6.500 minutos Wow. de observación de clase. Dentro de esto
tenemos que uno de los elementos más descendidos en esa observación desde la institución es el pensamiento crítico, el desarrollo o la promoción en las interacciones pedagógicas del pensamiento crítico, ¿ya? Esto tiene mucho trasfondo, qué sé yo, pero me quedo ahí un momento, porque cuando vemos la realidad de muchos establecimientos, de muchas escuelas y niños y niñas y adolescentes, vemos que hay una desmotivación por la participación. Entonces, cuando tú hablas de la política pública, más bien inmediatamente la imagen en la cabeza, se te viene el Senado, el Estado, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados. Pero la política pública se debiera hacer desde la interna de los colegios. Abajo. Entonces, muchas veces lo que se promueve en política educativa está muy distante de la realidad. Entonces, yo creo que tenemos un marco normativo que es bastante interesante y bastante fuerte. Sin embargo, muchas de estas políticas no son construidas desde la opinión del estudiantado y de la familia. Entonces, tenemos ahí un desafío gigantesco, porque hoy día en las encuestas vemos que la forma de informarse de la mayor parte de los jóvenes es a través de TikTok. ¿Cómo eso me va a generar una opinión crítica de lo que está pasando? ¿Cómo yo logro que esos jóvenes, esos niños, esas niñas puedan entrar al sistema y opinar a través de los consejos escolares, por ejemplo, a través de los centros de estudiantes o de los gobiernos estudiantiles, que es mucho más amplio, ¿no es cierto?, mucho más potente? Entonces ahí tenemos... y yo creo que es súper desafiante y súper interesante. Me gusta mucho ese tema, en realidad. Creo que ahí podemos hacer muchísimo más. En el colegio donde estoy yo estamos transitando a poder desarrollar metodología o estructuras nuevas de desarrollar educación. O sea, que está más centrada en modelos donde lo relacional toma más valor que a lo mejor el tema curricular directamente tal. El currículum viene como a darle el sustento a la estructura del desarrollo de habilidades. Como para allá avanza, Claro. o lo que yo he tratado de entender del proceso, pero así avanza como en esa línea, que lo relacional pasa a ser como un elemento central dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se está desarrollando vía proyectos, ABP y un sinfín de cosas en donde incluso interactuamos entre equipos de curso, los niños se traspasan de sala en sala. Buenísimo. Hay una cosa bien entretenida y bien interesante. Ha costado un montón a nosotros por lo menos sacarnos el switch de, oye, mi hora de clase tiene que ser de esta estructura y empezar como a desarmarnos a nosotros nuestras propias estructuras, que un poco apunta a lo que tú decías, Eric, que claro, a lo mejor la política pública está mandatando a hacer una línea, o está abriendo la puerta a desarrollar una línea, no sé, me quiero referir al tema de la evaluación o la calificación, ¿cachai? Que abre la puerta a poder evaluar de una manera más holística Amplia, sí. y más amplia, y no cerrarlo a lo mejor a un número, pero que también nos permite hacer otras cosas. Por ejemplo, la asignatura de lengua indígena aymara se declara desde el ministerio como una asignatura de currículum flexible. Entonces, eso permite que el profesor que maneja su currículum pueda desarrollarlo en virtud de la realidad que tiene en su aula. Entonces, eso, cuando tú lo dices, oye, pero si esto lo podemos hacer en lengua indígena, ¿qué pasa si lo llevamos al lenguaje y vamos haciendo interrelación entre objetivos de aprendizaje? Eso me permite a mí decir, oye, las políticas públicas que están abriendo una puerta a veces se ven entrampadas en la realidad que pasa en la escuela. Sí. Y eso yo digo, oye, hay colegas que están así como punta de lanza tratando de generar cambios en las diversas comunidades educativas, pero a veces, oye, pero es que esto no se puede hacer. Y ahí es donde yo digo lo que dice el Eric, la política pública se tiene que hacer desde las bases. ¿Y cómo nosotros hacemos para escuchar a los niños? Y ahí es donde tenemos que buscarnos alguna herramienta. Yo sé que la Cami ha desarrollado algunos momentos desde la educación, cuando me acuerdo que hacías en tus trabajos que ibas a hacer a escuela o a escuchar. Yo siento que el tema de la escucha, que el adulto se sienta a escuchar lo que están haciendo los chicos o lo que quieren ellos para su futuro educativo, yo creo que es clave poder escucharlo. No sé qué opinas tú, Cami. Sí, es que, insisto, como que creo que, aparte, como estoy pensando un poco en tu idea y en lo que decía Leri, como creo que hay que relevar esto como está el currículum oficial y el currículum enseñado, ¿verdad? Y eso es como la toma de decisiones con respecto a la comunidad educativa o del educador y educadora en torno a cuánto enseña.
O sea, como finalmente el currículum termina, yo lo puedo decir porque no tengo el cargo de leer, pero para mí finalmente igual es un papel, es un documento, ¿verdad? En la política pública, pero finalmente cómo la realizas también tiene que ver la toma de decisión tuya. Sí, Si profe. puedes cumplir los objetivos propiamente tal, pero no necesariamente eso implica la estructura convencional que conocemos. Y ahí es donde es importante como ir instalando, y por eso creo que tiene que ser transversal, y esto incorporarlo desde incluso la educación parvularia, o sea, y con mayor énfasis, de poder hacer esa enseñanza de la escucha, y que los niños y niñas sepan que se les va a escuchar. Porque propiamente tal, ellos de alguna otra manera también se van estructurando en esta metodología más vertical, ¿verdad? No horizontal, con la autoridad. Entonces se va generando estos patrones y se van reproduciendo, y obviamente se va generando de manera oculta y una y otra vez y una otra vez. Y de pronto a los niños y las niñas también les choca cuando se encuentran con esta diversidad de profesores y profesoras, así como, uy, la profe de lenguaje hace esto, así como, no hace parar, no arregla así, ya súper... Es tan distinto al Ay, profe de después, como, matemáticas. claro, entonces yo me imagino que todos esos cambios a los niños también les debe generar como mucha confusión, ¿no? Claro, Así o sea. como, finalmente, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? De seguro debe ser muy confuso para ellos. No, imagínate los chicos de educación parvularia. Yo siempre pienso esto porque me tocó hacer como unas clases a la de chicas de educación parvularia intercultural. Y cuando conocí la estructura pedagógica de la educadora de párvulo, la educadora que estaba ahí con los chicos de NT1, NT2, no sé, previo a los 5 años, 6 años que empiezan en primero básico, era tan abierto el currículum de ellos, era por núcleos pedagógicos y una cosa súper enriquecedora en donde el chico al final va aprendiendo desde la experiencia, y cuando lo llevábamos a primero, oye, siéntate mirando adelante, el profesor, el tablón y chavo. Entonces, claro, ya nosotros en educación a lo mejor nos dijeron que podíamos trabajar en grupo, pero no fue una cosa tan más así como, oye, se puede hacer. Sí. Y hoy día cuando me enfrento a esta nueva estructura pedagógica en el colegio que estamos haciendo, y veo que los chicos se me cambian de sala, y que al principio, claro, era caótico. Y yo tenía el miedo de que hoy se me van a desordenar los niños. Pero hoy día, solo, profesor, tenemos que hacer clase de proyecto, se juntan, se van solo para sus salas, toman las cajas de trabajo y es como eso, darle el espacio y escucharlo, porque al final los estudiantes tienen esa dinámica de trabajo. Pero fíjate que es súper potente lo que estás planteando y lo que plantea Camila, porque dos ideas se me ocurren rápidamente. Primero, cuando uno aprende más, pues yo creo que los tres somos profes, sabemos cuando estás en una actividad de presentación donde hay alguien pasándote un PowerPoint, tú tenés cierta capacidad de concentración. 10 minutos. Pero cuando sales y conversas con tus pares o con las personas que están afuera, decís, oye, mira, ¿te gustó esto? Sí, mira acá, y empezás a hablar. Ahí quedó. Construyes más aprendizaje que lo que puedes construir solo escuchando. Entonces, está más que comprobado que en la interacción construyen mejor y mayor aprendizaje que solo en la escucha. Aun cuando sea una escucha muy activa o qué sé yo. Entonces, y de esta lógica, tenemos que empezar a cambiar el switch, ¿ya? Y ahí es lo complejo. ¿Qué espacios tenemos? Y esta es la segunda idea. ¿Qué espacios formales tenemos para la participación de los estudiantes? Porque en lo concreto, ¿dónde pueden participar o cómo pueden participar? Entonces, desde lo formal tenemos consejo escolar, que es un espacio donde pueden participar, donde son opinantes y en algunos casos resolutivos también. Tenemos el gobierno escolar o los centros de alumnos. Y tenemos también espacios de interacción con las instituciones públicas. Por ejemplo, la institución a la cual yo pertenezco tiene un consejo asesor donde está tiene un nombre específico, pero donde hay personas, de hecho de acá de Iquique hay un estudiante que participa de comentar cómo se están llevando a cabo los procesos, ¿ya? Mira, qué interesante. Entonces, son espacios formales, pero ¿cuál es el punto? Muchas veces no es el foco, ¿no es cierto? Pero muchas veces son cumplimientos. Cuando tengo un consejo escolar es como cumplimiento, lo hago, pero... Cumplimiento. Exacto. Entonces, sí, termina siendo eso. Entonces, Sí. es súper potente como fortalecer esos procesos. Sí. Oye, como para ir finalizando en realidad, me quedo con una experiencia que no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. Desde el gobierno regional se establecieron los cabildos ciudadanos y esos llegaron hasta los establecimientos. Yo fui parte de la observación de eso como profe.
la mejor experiencia que viví con los estudiantes, donde participaron, donde habían personas externas preguntando, tomando decisiones, como propuestas. Lamentable eso quedó ahí como en ideas y eso quedó ahí nomás, no avanzó. Lo quisimos retomar de alguna manera, pero la vorágine de la dinámica de escuela nos terminó consumiendo los tiempos y al final no logramos retomarla. Pero sí, quizás eso puede ser para poder replicarlo quizás en algún tiempo, a analizarlo, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, darle una vuelta y quizás a lo mejor volver a plantearlo en nuevos tiempos, a pesar de que ya, no sé, se está haciendo algo desde la educación, desde el ministerio, para cambiar los nuevos planes de educación, las nuevas miradas desde el mundo de la educación. Entonces, hay camino para allá, pero yo creo que todavía queda una ventanita abierta como para poder volver a escuchar a las comunidades. ¿Alguna última palabra que quieran comentarle o decirle a la audiencia? Oye, dos cosas como que me parecen interesantes como en la conversación. Uno, como la necesidad como de la flexibilidad propiamente tal, como y de alguna otra manera ir como descolarizándose en la misma escuela, como creo que eso es importante. Y me gusta la idea que planteó Leri como de poder llevar la política pública como a la realidad, porque además nosotros en la región tenemos distintas complejidades, pero además tenemos el foco de esas complejidades lograr el interés de los estudiantes. O sea, sabemos que hay un mundo dentro de ellos, afuera de ellos, y además llegan a la escuela, ¿verdad?, con un montón de distractores, entonces tenemos que lograr cómo focalizarlo de alguna otra manera, que puedan quedarse con ciertos aprendizajes significativos para el desarrollo personal y profesional. Y ahí creo que hay que avanzar hacia escuelas más democráticas. Y creo que esa cuestión no necesariamente debe ser bajada desde un modelo educativo, como creo que puede impulsarse de la comunidad. O sea, creo que las prácticas como de tu escuela, no las vamos a mencionar, de tu escuela propiamente tal, se está generando una cultura más democrática, al momento de que los niños tienen la autonomía de tomar sus materiales, de poder cambiarse, ¿verdad? O sea, estamos generando ahí, de alguna otra manera, cierto respeto al individuo propiamente tal, en torno a ciertos gustos, y también ir desarrollando y quebrando esquemas. Entonces, hay una práctica más democrática. Y segundo, yo creo que es importante que como región empecemos a involucrar a los estudiantes más en las políticas, como tanto regionales desde el lenguaje también, comunales, claro, y hacer que esto sea más cercano, o sea, propiamente tal, como llevarlo a la reflexión de las problemáticas que ocurren en Tarapacá, como en la comuna. Yo llevo como llevando como taller de educación cívica como a varias escuelas, y llega un punto donde yo pregunto como las problemáticas de las comunas, y los niños y las niñas logran, o sea, hace muy poquito estuve en el Simón Bolívar, y una chica me comentó que había un problema de matrícula en su comuna. Mira, lo tienen clarito. O sea, dentro de la misma escuela, como son conscientes de la problemática que algún familiar genera en la escuela y se proyecta hacia afuera, de plantearte la problemática de la basura, como en la comuna de Alto Hospicio. Sí. Entonces, o sea, yo creo que las ideas están, solamente que hay que dar el espacio y generar esas políticas orientadas al cambio también. Y a veces creo que tiene que ver con un poco de voluntad y también de mayor autonomía de las regiones y de las políticas regionales, para que de alguna otra manera también podamos ir construyendo un currículum que sea más asertivo a la realidad local, y que permita vincularse con el medio y también con las necesidades del territorio. Súper. Eric. Tremenda reflexión. Después de eso no puedo decir. Después nos enviamos a la casa. Cerramos. Súper interesante. Después de eso, imposible. No, agradecer la instancia. Sí, un espacio de reflexión, diálogo. O sea, se corto esto, pero súper interesante. Segundo, yo me quedo con lo que dice Camila, abrir espacio. Yo creo que los chicos y las chicas tienen intención, tienen opinión, tienen interés porque se les escuche. Entonces tenemos que reforzar mucho más los espacios, tenemos que promover esos espacios para no tan solo ir a darles el sermón que comúnmente se hace, sino que también incorporarlos en las decisiones y que ellos y ellas también sepan que sus opiniones son consideradas y se toman en cuenta en la toma de decisiones. Yo creo que es súper, súper importante. Así que desde esa lógica agradezco la instancia y seguimos construyendo en conjunto. Yo quiero agradecerles que hayan querido acompañarme en este espacio de conversación. Plantear algo de educación a veces nos cuesta, porque a veces creemos que
La educación es solamente centrada en contextos educativos de escuela y no, yo considero que la educación se hace en muchos espacios y no solamente en la escuela. Por supuesto. Así que eso. Oye, quiero agradecer el espacio de Galería La Playa, que nos abre el espacio hoy día acá para poder compartir y poder conversar. Así que los dejamos invitados a las próximas conversaciones. Sigan a las cuentas individuales de mis amigos. Búsquenlos por ahí en algunas partes de las redes sociales. Así que ahí lo vamos a dejar escrito. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias.